Dios les bendiga mucho, agradecemos la presencia de Dios en la alabanza y bueno, vamos a iniciar la exposición de su palabra. El día de hoy vamos a comenzar con el libro de Deuteronomio, el último libro del Pentateuco, y creemos que Dios nos va a seguir bendiciendo y hablando porque tiene muchas grandes verdades Dios para nosotros a través del estudio de este libro. Y bueno, de manera introductoria quisiera leer Apocalipsis 21:5 antes de iniciar viendo pasajes de Deuteronomio. Dice la Escritura: y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Es una promesa de cómo el Señor Jesucristo va a hacer en el cielo, cuando lleguemos allá, y va a ser nuevas todas las cosas, absolutamente todo diferente, todo bendecido, todo hermoso, precioso. Él va a venir y va a hacer nuevas todas las cosas. Y precisamente nos da argumentos porque Él es fiel y Él es verdadero, es una promesa para aquel que quiera acceder a ese lugar y que quiera hacer la bendición algo efectivo en su vida por medio de lo que Cristo ganó para nosotros, la redención que Él ganó para nosotros. Si tú quieres creer en ella, si tú quieres creer en Cristo, si quieres entregarle tu vida, arrepentirte, vivir para Él. Y bueno, hay un testimonio interesante de un hombre en una prisión que encontró a Cristo y que verdaderamente vio cómo esa promesa se hizo una verdad en su vida. Las palabras fieles y verdaderas tomaron vida en su corazón y verdaderamente hizo nuevas todas las cosas, porque Él lo puede empezar a hacer en tu corazón desde aquí en la tierra y algún día en el cielo va a ser todo absolutamente nuevo. Te lo voy a leer el testimonio. Dice: paseándose de un lado a otro dentro de la celda de la prisión, Leo de Arcángelo se hallaba profundamente turbado por sus pensamientos. Cuando era un niño de 11 años, había arrebatado el bolso a una dama en el interior de un apretujado autobús. Eso fue el comienzo. Siguieron 5 años de hurtos antes de su primer arresto a los 16, cuando robó en el interior de un gran almacén de Filadelfia, pero el castigo fue solamente de meses de cárcel. Y cuando fue puesto en libertad, comenzó distribuyendo heroína, lo que produjo una serie interminable de arrestos. Y bueno, más adelante dice: mientras se paseaba en su celda, leyó unas líneas garabateadas toscamente en la pared que habían sido escritas por otro preso convertido en la cárcel, que decían así: cuando llegues al final de tu carrera y esto aflija tu mente, y cuando parezca no haber otro camino de salida sino lamentar tus errores del pasado, vuélvete a Jesús. Y en eso él comenzó a pensar y a razonar esas palabras. Y él dijo: este es el final de mi carrera. ¿Qué es lo que he obtenido de ello? Y oró. Y le dijo: Jesús, necesito tu ayuda. He hecho una ruina de mi vida. Este es el fin de mi carrera. Y por mucho que llorara, eso no cambiaría mi pasado. Si tú puedes cambiar mi vida, hazlo. Por favor, ayúdame a ser diferente en el futuro. Y verdaderamente Jesucristo escuchó esa oración de un preso en la cárcel, sin predicador, con una frase tosca que ya te leí escrita en la misma celda. Y poco después él fue puesto en libertad, aprovechó la oportunidad que Cristo le dio, se puso a estudiar teología, aprendió a encontrar a Cristo de una manera real en su palabra, buscó un trabajo, obviamente, y levantó un ministerio donde se puso a visitar prisiones para llevar a otros presos a Cristo. Dios a ese preso le dio un nuevo comienzo y levantó una nueva generación de presos que conocieron el Evangelio a través de su ministerio. Y de una manera similar a como ocurrió con ese preso que encontró la promesa de Jesucristo que dice: he aquí yo hago nuevas todas las cosas, y que va a pasar en el cielo, pero que puede empezar a pasar aquí en la tierra, ocurrió precisamente en el libro de Deuteronomio. Dios hizo nuevas todas las cosas. En una generación contradictoria, en una generación
que había hecho multitud de rebeliones en contra de Dios y que ya estaba pasando y venían sus hijos detrás, Dios hizo nuevas todas las cosas y dio un nuevo inicio y una nueva bendición como le ocurrió a este preso. Y de eso habla el libro, cómo Dios viene y hace nuevas todas las cosas. Vamos a hacer una oración para rogarle a Dios que nos ayude a través de este libro a entender las verdades de cómo es que Él hizo esas nuevas promesas grandes en esa nueva generación. Padre, te suplicamos, Señor, tu ayuda, Señor. Te pedimos de tu bendición y de tu espíritu para poder entender, Señor, este precioso libro de tu palabra, Señor, Deuteronomio, Señor. Rogamos que tú nos hables a través de él, que nuestros corazones sean tocados por ti, Señor, porque necesitamos tu voz y no la del hombre. Te pedimos tu presencia en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a iniciar entonces el estudio del libro de Deuteronomio en el capítulo 1, versos 3 y 4. Voy a dar lectura al inicio. Dice: y aconteció que a los 40 años, en el mes 11, el primero del mes, Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová les había mandado acerca de ellos, después que derrotó a Sehón, rey de los amorreos, el cual habitaba en Hesbón, y a Og, rey de Basán, que habitaba en Astarot, en Edrei. Ahí estaba el inicio de una nueva generación. Recuerda que la generación anterior fue rebelde, fue necia, no se quiso rendir ante Dios. Y esta nueva generación estaba ya actuando, estaba teniendo conquistas, sus primeras conquistas, a Og, rey de Basán, y también a Sehón, rey de los amorreos. Empezaron a ver cómo Dios bendecía de una manera fuerte a Israel, y ellos comenzaron a conquistar. No se ensimismaron, no estuvieron ahí acobardados como lo hicieron sus padres en el pasado, sino que esa nueva generación se estaba levantando con poder. Y cuando Dios vio que esa nueva generación estaba empezando a dar pasos y estaba conquistando como Él lo había mandado, entonces les dio este libro que vamos a empezar a describir, que se refiere a explicar de nuevo la ley, a explicar de nuevo para esa generación las grandes verdades de Dios en su palabra. ¿Qué tenía Dios para esa nueva generación? La Biblia, como sabes, se ha traducido a muchos idiomas y una de la traducción más importante, hablando históricamente, fue la traducción de los 70, en donde a este libro se le llamó Deuteronomos, que también se puede traducir como segunda ley. Otra traducción, la Vulgata latina, que es tomada de esa versión griega, le llamó Deuteronomium. Y bueno, hasta el día de hoy a este libro se le llama Deuteronomio. Y Dios les empieza a dar en este libro una explicación a la siguiente generación. Una generación que muchos de ellos habían nacido en el desierto. Otros a lo mejor habían salido de niños de Egipto y quizás algunos vieron las paredes de agua cuando estaban caminando en medio del mar y los milagros que Dios había hecho. Y bueno, había diferentes edades en esa generación, pero ninguno inició siendo un guerrero y siendo una persona lista para ir con Josué, con Caleb y con los otros 10 espías a analizar cómo conquistar a esos reinos, porque todos aquellos guerreros que se acobardaron y que empezaron a murmurar y todo ese tipo de cuestiones que ya describimos en el libro de Números, terminaron siendo juzgados y en muchas de las calamidades y problemas que estuvimos narrando en el libro anterior. Entonces quedaron sus hijos y ahora con un público diferente, en una nueva generación, dado que la anterior había partido y solamente quedaban pocas personas ancianas, estaban los líderes, estaba Moisés todavía con ellos, les explicó todo lo que había pasado. Estaba Josué, estaba Caleb, algunas personas mayores, pero la gran mayoría eran jóvenes o personas que habían entrado a la edad adulta, pero que no habían tenido juicio en el momento de escoger o no el rendirse a Dios en humildad y el ir a conquistar aquello que Dios les pedía. Y entonces en este cambio generacional es cuando se da el libro de Deuteronomio. Vamos a ver esa explicación del cambio de generaciones. Deuteronomio 2, verso 14. Es muy importante que lo entiendas para que quede claro el propósito del libro. Dice la Biblia: y los días que anduvimos de Cades Barnea hasta cuando pasamos el arroyo de Sered fueron 38 años.
hasta que se acabó toda la generación de los hombres de guerra de en medio del campamento, como Jehová les había jurado. Entonces hubo muchos años perdidos, 38 años. Muchos años en donde aquellas personas estuvieron muriendo poco a poco, murmurando, quejándose, haciendo todos los eventos de levantar líderes, decir que se iban a regresar a Egipto, hacer la rebelión de Coré, murmurar, de repente buscar a Cristo, luego ya dejarlo de buscar y tener tropiezos y oportunidades diversas, hasta que muchos de ellos fueron muriendo y se fueron quedando, y una nueva generación poco a poco iba llegando e iba tomando su lugar. Y a esa nueva generación es a quien Dios le habla en este libro. Entonces son las palabras donde Dios les explica lo que había pasado, que ellos no habían entendido bien, porque eran niños, porque eran pequeños o porque simplemente no habían nacido, y según el caso, y entonces Dios les empieza a decir muchas bendiciones y muchas promesas y muchas instrucciones y muchas verdades a través de este libro que les da a la siguiente generación. Y es interesante porque aunque se tocan historias que ya habíamos hablado en los libros anteriores del Pentateuco, Dios las narra de una manera diferente. Dios adapta las palabras para una generación que ahora sí quiere conquistar, para una generación que va a ir y va a tomar la tierra prometida y se va a levantar y va a parar a entregarse su vida por aquello que Dios le pide, y se va a parar por Dios y va a decir: Dios, tú eres lo más importante y yo me voy a consagrar a ti. Y entonces Dios a ellos les da nuevas palabras y nuevas bendiciones y les explica a su manera las cosas como ocurrieron. Y es muy interesante el tono, que es diferente, es interesante la instrucción, es muy interesante ver cómo Dios les va hablando, moldea sus corazones, les enseña grandes verdades. Y bueno, Dios llenó de promesas a esa nueva generación. Deuteronomio 1:8 dice: mirad, yo os he entregado la tierra, entrad y poseed la tierra que Jehová juró a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, y que les daría a ellos de su descendencia después de ellos. Y eso Dios decía: yo ya te la di, yo ya te doy la tierra para que tú vayas, para que entres. Tú vas a entrar y nada más vas a entrar y la vas a poseer. Y yo lo juré, es algo que no puede fallar porque soy Dios, porque no hay nadie más poderoso que yo. Y yo lo juré, y lo juré a todos, lo juré a Abraham, lo juré a Isaac, lo juré a Jacob, y como yo le juré a ellos, así tú vas a ver que yo cumplo mi palabra, y tú vas a ir y tú vas a entrar y vas a tomar la promesa y vas a ir a conquistar, porque yo te voy a dar la bendición. Y entonces ellos empezaban a ser ministrados por Dios. Ellos empezaban a entender: es que Dios lo va a hacer, es que Dios me lo está prometiendo. Y había un fuego en sus corazones, había un deseo, había un ardor, había un testigo dentro que les decía: es cierto eso que Dios va a venir y va a hacer. Él estaría ahora cerca de ellos, y esto los haría diferentes y los iba a llenar de gloria. Deuteronomio 4, versos 7 al 8, dice: porque qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos, como lo está Jehová nuestro Dios en todo lo que le pedimos. Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos, como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros. O sea, yo estoy cerca de ti. Yo te he hecho una nación diferente. No eres como aquellas naciones a donde tú vas a entrar. Tú tienes una luz diferente. Tú tienes una verdad diferente porque tú has oído mi palabra, porque tú oíste mi pacto, porque tú oíste mi voz. Tú oíste tantas la trompeta, los truenos y la manifestación gloriosa de cuando yo te enseñé los 10 mandamientos. Tú viste la columna de fuego, tú viste los milagros. Tú sabes en tu corazón el testimonio que yo tengo para ti, y yo voy a venir y voy a glorificar tu vida a todas las naciones por medio de esta sabiduría que yo te he dado, que es mi palabra expresada. De tal manera que la justicia de Dios era probada a través de la sabiduría que Dios le había dado a esa nación, sus estatutos, sus juicios, su ley. Ahora por fin un pueblo lo tenía en el mundo y podía empezar a enseñarles a todo el mundo perdido que había un camino diferente, y podía empezar a ver un brillo distinto en Israel y en el mundo entero. Su misericordia y su calor eran la fuerza ahora de Israel. Deuteronomio 4, versos 31 y 33 dice: porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios,
no te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres. ¿Has oído, pueblo alguno, ha oído, pueblo alguno la voz de Dios hablando de en medio del fuego, como tú lo has oído, sin perecer? Fíjate cómo yo te he hablado con tanto amor, como yo te he expresado en medio del fuego mi voz y no has perecido. Yo he tenido mi voz para edificarte, para construirte, para levantarte, para que tú vengas y conozcas mi ley. Y una parte interesante es que Dios les hablaba en medio del fuego. Cuando había fuego en el altar, Dios venía y les hablaba. Y esto es una figura. Porque Dios le habla al corazón fervoroso. Dios le habla a aquel que arde su alma por Dios, al que no está tibio, sino que está lleno de fuego en su interior. Porque donde hay fuego, ciertamente no hay tibieza. Si hay fuego, no hay tibieza. Y cuando Dios está en el corazón y hay fuego en ese corazón, entonces empieza a entender la instrucción de Dios y hay una claridad de hacia dónde ir. Porque hay una humildad, porque Dios ejerce su misericordia y entonces les da su luz, les da su calor, les da su guianza. No como cuando hay un corazón tibio que está envanecido, que cree que todo lo sabe, que cree que no necesita nada, que no es humilde, que no pide ayuda y que no oye la voz de Dios, sino está en su realidad paralela, presumiendo que tiene muchas cosas, que tiene mucha sabiduría, que tiene mucha experiencia, que sabe cómo hacer esto y lo otro y que es rico y se ha enriquecido y de ninguna cosa tiene necesidad. Pero Dios no le habla a un corazón tibio, Dios le habla a un corazón con fuego. Y Dios venía y les hablaba a ellos y les decía que ahí estaba Él y les mostraba su misericordia y su calor eran su fuerza. También el cuidado de Dios para con ellos era un testimonio fuerte de cómo Él iba a estar como niños llevándolo de la mano hasta que cumplieran todos sus propósitos. Deuteronomio 2:7 dice, pues Jehová tu Dios te ha bendecido en toda obra de tus manos. Él sabe que andas por este gran desierto. Estos 40 años Jehová tu Dios ha estado contigo y nada te ha faltado. Para ellos el pensar cuánto Dios me ha cuidado, cómo Dios, a pesar de que nací en un desierto o de que llegué a este desierto cuando era niño y en el desierto no hay nada, pero a pesar de que no hay nada en el desierto, no me faltaron zapatos, no me he enfermado, es cierto que no hay medicinas, pero tampoco las necesité, porque Dios me guardó de las enfermedades, Dios me guardó del hambre y me ha dado el alimento, me ha dado el maná y me ha dado tantas cosas. Dios me ayudó siempre. Y esa forma de estar reflexionando en la ayuda de Dios y en la bendición para sus vidas, hacía que ellos crecieran en fe. Y Dios nos enseña esto porque nosotros debemos estar viendo constantemente esos pequeños detalles a través de los cuales Dios nos habla todos los días y a veces grandes, pequeños testimonios y grandes testimonios que Dios hace. Porque Dios nos habla en los detalles y en las cosas inmensas, porque Él es majestuoso y Él es digno de ser reconocido siempre. Y entonces ellos empezaban a ver aquella buena voluntad de Dios para ellos y cómo debían de estar constantemente reflexionando y creciendo en fe a través de los testimonios que Dios les había dado. El mismo crecimiento que habían tenido, y además les decía que no solamente era ese crecimiento hasta la altura que habían llegado, sino que tendrían mucho más crecimiento y se los ponía por delante. Deuteronomio 1, versos 10 y 11 dice la Biblia, Jehová vuestro Dios os ha multiplicado. Y he aquí hoy vosotros sois como las estrellas del cielo en multitud. Jehová Dios de vuestros padres os haga 1000 veces más de lo que ahora sois y os bendiga como os ha prometido. O sea, Él es el que te ha multiplicado. Él es el que sacó de un hombre casi muerto, Abraham, un hijo, cuando ya era imposible que él tuviera un hijo. Y de una mujer anciana, de Sara, le dio fuerzas para que ella pudiera parir, cuando no había tantas maravillas de la ciencia como el día de hoy para hacer una cesárea o tantas cosas que pudieron haber hecho con una mujer anciana para ayudarla a tener de una manera tranquila a su hijo, pero no había nada de eso, pero había Dios. Y Dios hizo a la anciana parir.
Y de ese par de ancianos casi muertos, con la gracia de Dios, vino un hijo, y ese hijo lo cuidaron, lo amaron, lo crecieron, y aún se lo dieron a Dios. Y Dios también le dio a ellos su hijo y a su descendencia, que es Cristo, para redimirla toda y para hablarles. Y Cristo a esa descendencia la multiplicó como las estrellas del cielo en multitud. Y dice, aún les voy a hacer 1000 veces más grandes y mucho más. Esto apenas inicia. Y entonces en esa nueva generación, Dios les hablaba y les decía, esto apenas inicia. Tú iniciaste a lo mejor casi muerto. Iniciaste donde no había esperanza. Iniciaste donde ya no se podía. Donde todo el mundo hubiera dicho, no hay descendencia de Abraham. No es posible. De Abraham y de Sara no va a salir nada. Pero Dios, a eso que Él lo sacó de un par de ancianos, lo bendijo y lo hizo millones de personas. Y les decía, miles de veces más, o sea, miles de millones van a venir. Porque yo te voy a bendecir. Fíjate con cuánto amor les hablaba a esa nueva generación, cuántas promesas les daba a esa nueva generación, cuánto cuidado, cuánto pastoreo de parte de Dios para decirles las muchas cosas que tenía para ellos y lo mucho que les iba a dar. También les habló de claramente la historia del pasado. Les explicó lo que habían vivido sus padres, algunos entendían de alguna forma, algunos habían sido niños y lo habían visto, otros a lo mejor habían sido adolescentes, otros a lo mejor no vieron nada porque eran más jóvenes y nacieron después, algunos vieron unos eventos y otros, pero Dios les explicó todo. Les abrió lo que pasó con sus padres y les explicó, ¿cómo qué? Por ejemplo, les habló cuando los 10 espías acobardaron a la multitud. Deuteronomio 1, versos 25 y 28, dice, tomaron en sus manos del fruto del país y nos lo trajeron y nos dieron cuenta y dijeron, es buena la tierra que Jehová nuestro Dios nos da. ¿A dónde subiremos? Nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón diciendo, este pueblo es mayor y más alto que nosotros, las ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo. Y también vimos ahí a los hijos de Anac. Y les estaba explicando Moisés a ellos los que había pasado. Mira, te llenaron de temor tu corazón. Y eso pasó porque anduvieron viendo al hombre. Y estuvieron viendo las murallas y las veían tan exagerados porque no tenían fe que decían que iban a llegar hasta el cielo. Y les empezó a decir para que ellos se cuidaran de andar obedeciendo lo que hombres incrédulos les podrían hablar y transmitir su falta de fe. Para que ellos se apoyaran en Dios y no en el hombre. Pero les explicó la historia. No es como esos líderes que hacen cosas cuestionables, las guardan, nunca las explican, quieren dejar a la siguiente generación como todo guardadito, todo, que les importa mucho guardar su nombre, que no les interesa entrenar a los demás para que ciertamente no repitas los errores del pasado. Pero un buen padre te enseña lo que pasó y te dice, cuídate de esto, guárdate de la cobardía. Porque fíjate cómo le pasó a esos 10 espías y cómo muchos quedaron allí en el desierto por causa de andar de incrédulos. Guárdate de todo eso. Les explicó lo que pasó. No guardaron la información, la abrieron, la analizaron, la pensaron, la entendieron, la oraron, se guardaron. Dios, aún más, no solamente a ellos, sino aún a nosotros, muchas generaciones después, nos los deja como ejemplo para que nosotros podamos entender de cómo es Dios y qué hicieron bien y qué hicieron mal ellos para no caer en los errores que tuvieron ellos. También cuando ellos trataron de hacer una conquista en la carne y siendo que Dios ya les decía que no fueran y conquistaron, pero en la carne dijeron, no, ahora sí vamos a ir y vamos a ganar en la carne la batalla, Dios les recordó esa ocasión que también la explicamos con anterioridad, Deuteronomio 1, 41 al 44, dice, entonces respondisteis y me dijisteis, hemos pecado contra Jehová. Nosotros subiremos y pelearemos conforme a todo lo que Jehová nuestro Dios nos ha mandado. Y os armasteis cada uno con sus armas de guerra y os preparasteis para subir al monte. Y Jehová me dijo, diles, no subáis, ni peleéis, pues no estoy entre vosotros, para que no seáis derrotados por vuestros enemigos. Y os hablé
y no disteis oído. Antes fuisteis rebeldes al mandato de Jehová, y persistiendo con altivez subiste al monte. Pero salió a vuestro encuentro el amorreo que habitaba en aquel monte, y os persiguieron como hacen las avispas, y os derrotaron en Seir hasta Horma. Te dieron una paliza, y fuiste desde Seir hasta Horma, un trayecto grande, y perdiste, porque no te apoyaste en mí. Por tanto, ten cuidado de que cuando tú hagas cosas, las hagas apoyado en mí, porque cuando eso pasó y no te apoyaste en mí, todo se cae. Y si nosotros nos apoyamos en Dios, verdaderamente vamos a triunfar. Y si nos apoyamos en nuestras fuerzas y en nuestra sabiduría y en lo que creemos humanamente, nos vamos a caer. Y Dios se los estaba explicando para que no cayeran en lo mismo. También les explicó cómo una generación entera quedó desechada y se los recordó y ellos habían visto esa promesa cumplida. Deuteronomio 1, versos 35 al 36 dice: no verá hombre alguno de estos esta mala generación. La buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres, excepto Caleb, hijo de Jefone, él la verá. A él le daré la tierra que pisó y a sus hijos, porque ha seguido fielmente a Jehová. La consecuencia era obvia: si le pasó a ellos, te puede pasar a ti. Le pasó a ellos por incrédulos. Mira a Caleb, ten cuidado. Mira cómo Caleb, él se guardó, él tuvo cuidado, él fue celoso. Por lo tanto, no fue parte de esa generación que terminó perdida y postrada en un desierto. Les explico que el problema de esa generación había sido la falta de fe. Deuteronomio 1, versos 32 al 33, dice: y aún con esto no creísteis a Jehová vuestro Dios, quien iba delante de vosotros por el camino para reconoceros el lugar donde habíais de acampar, con fuego de noche para mostraros el camino por donde anduvieron y con nube de día. Oh, les hablaba y les decía: ¿cómo no creyeron y no creísteis? Y fíjate cómo no los victimizó. Porque a mucha gente le encanta el rol de víctima. No, pues es que mis padres fueron los que pecaron y yo me quedé aquí en este desierto. Yo no pude tener una niñez como los demás niños, ahí en mi casa y con mi viña y con mis animales. Estuve aquí en el desierto y todo por culpa de mis padres. No, nada. Les dices que tú no creíste en Dios. Es que tú también oíste las murmuraciones de tus padres. Y aunque no hubo un juicio tan fuerte como fue para sus padres, que terminaron ellos postrados en el desierto, sí les dijo para que se guardaran: ten cuidado, porque tú también, aunque hubieras sido niño, muchacho o jovencito, seguiste en esos caminos de incredulidad. No los victimizó, sino les mostró a su nivel el pecado que habían tenido para que ellos tuvieran cuidado y para que se guardaran de no caer en él de nuevo. Y bueno, mientras se daba el traslape, porque una generación iba muriendo, iba cayendo y la otra iba subiendo, se iba levantando, Dios les permitió entrar en parte de la tierra prometida, en las primeras zonas, y les dio algunas batallas que ganaron. Deuteronomio 2, 25, 32 y 33 dice: hoy comenzaré a poner tu temor y tu espanto sobre los pueblos debajo de todo el cielo, los cuales oirán tu fama y temblarán y se angustiarán delante de ti. Y nos salió Sehón al encuentro, él y todo su pueblo, para pelear en Jahaza. Mas Jehová nuestro Dios lo entregó delante de nosotros y los derrotamos a él y a sus hijos y a todo su pueblo. Oh, ya estaban viendo a Dios. No importa que me salga quien sea, Dios lo entregó. Dios lo entregó delante de nosotros y vamos a empezar a pelear las batallas y a tener las victorias porque Dios es el que lo está haciendo. Y estaban empezando a ver a Dios, quien es Jehová de los ejércitos, el que trae la victoria verdadera y en quien debemos de poner nuestros ojos. Un pasaje más, Deuteronomio 3, versos 1 al 2. Vamos a ver cómo ellos estaban conquistando. Volvimos pues y subimos camino de Basán, y nos salió al encuentro Og, rey de Basán, para pelear, él y todo su pueblo en Edrei. Y me dijo Jehová: no tengas temor de él, porque en tu mano he entregado a él y a todo su pueblo con su tierra, y harás con él como hiciste con Sehón, rey amorreo, que habitaba en Hesbón. Dios les dijo, Dios cumplió, y Dios les estaba dando ya tierra para que ellos pudieran vivir. Incluso a la tribu de Rubén, a la tribu de Gad y a media tribu de Manasés les permitió que empezaran a tomar
una tierra, una sección de la tierra antes de cruzar el río. Y empezaron a ver grandes extensiones y se las dio con el compromiso de que ellos, cuando sus otras tribus que les iban a ayudar a ellos a conquistar, necesitaran de su ayuda, ellos también fueran y les dieran de su ayuda a conquistar al resto de las tribus. Deuteronomio 3, versos 18 al 20, lo vamos a leer, dice: y os mandé entonces diciendo: Jehová, nuestro Dios, os ha dado esta tierra por heredad, pero iréis armados todos los valientes delante de vuestros hermanos, los hijos de Israel. Solamente vuestras mujeres, vuestros hijos y vuestros ganados, yo sé que tenéis mucho ganado, quedarán en las ciudades que os he dado, hasta que Jehová dé reposo a vuestros hermanos, así como a vosotros, y hereden ellos también la tierra que Jehová vuestro Dios les da al otro lado del Jordán. Entonces os volveréis cada uno a heredar lo que yo os he dado. Les estaba enseñando la unidad, les estaba enseñando la lealtad, les estaba enseñando a no ser aprovechados. Y entonces ellos estaban teniendo Rubén, Gad y la media tribu de Manasés. Recuerda que estudiamos la semana pasada cómo Manasés fue una tribu que estaba calladita, que daba fruto, que no tenía líderes problemáticos y que tuvo un crecimiento espectacular, que creció muchísimo Manasés. Como aquellos verdaderos cristianos que no están haciendo show, que no están dando problemas, que están hablando, que están resolviendo las cosas, no de una forma problemática, sino construyendo, y van creciendo. Y así era Manasés. Y de tal manera que ellos tuvieron media tribu de un lado y media tribu del otro lado, porque era una extensión grandísima de terreno la que ellos necesitaban, porque habían crecido inmensamente. Y Dios nos llama a imitar a Manasés y a estar produciendo, a resolver los problemas y no estar generando nuevos, sino estar construyendo, creciendo y conquistando. Y así ellos empezaron a conquistar, Rubén, Gad y la media tribu de Manasés, grandes extensiones de terreno. Empezaron a poner allí a sus mujeres, a su ganado, a hacer sus casas, y se comprometieron que después ellos iban a ir e iban a conquistar para sus hermanos cuando ellos necesitaran, como ellos habían recibido ayuda. Y les estaba enseñando la unidad, la lealtad, a ser firmes, a ser uno, a actuar como un Israel y como una sola nación. También Dios les enseñó a caminar en sus mandamientos. Deuteronomio 4, versos 1 al 2 dice: ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis, y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, que yo os ordenare. Les enseñó pues esos mandamientos, les dijo cómo se deben de guardar. Y fíjate cómo se deben de guardar. No le debes de agregar. Porque Dios no quiere super sabios, soberbios, que vengan e inventen nuevos mandamientos y nuevas regulaciones como fariseos, y que le anden poniendo muchas reglas y muchas cosas, e interpretaciones de no sé quién, y andar condenando a la gente por cosas que no vienen en la Biblia. No, tú no eres más sabio que Dios. No le agregues, no te creas mucho. No vengas diciendo que Dios habló contigo. Como está la Biblia, está bien. No tienes que venir a dar revelaciones nuevas. Así como Dios la dejó, así está bien. Vamos a guardar sus mandamientos como Él los dejó. No le agregues nada. Eso no sirve. Tampoco le quites. Porque hay otros que quieren guardar los mandamientos que a ellos les gustan, y los que no les gustan los empiezan a minimizar, o le quitan o le cambian el versículo. No, esto sí, sí vamos a decir que no adulteres, pero no vamos a decir que Dios reprueba la idolatría. Y empiezan los mandamientos que les gustan, esos sí los guardan, los que no, empiezan a maquillar y sacar versiones nuevas de la Biblia. Tampoco le quites. Como Dios los dejó, así está bien. No le tienes que agregar, no le tienes que quitar. El diablo siempre trata de torcer todo y decirte que la ley es mala, pero Dios nos quiere nunca llevar a una esclavitud, sino una victoria real. Además, su ley iba a ser su sabiduría y la forma de dar luz a otros. Deuteronomio 4, versos 5 al 6, dice: mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella.
Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Oh, Dios tenía el mundo entero en su corazón. Y Dios quería que otros países oyeran la sabiduría que Dios les había dado a ellos. Dios siempre ha tenido el mundo entero en su alma y Dios vino a derramar su vida por todo ser humano. Y entonces, teniendo el mundo en su corazón, les estaba queriendo levantar un testimonio poderoso a través de Israel para que ellos dijeran: ciertamente es pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. ¿Y por qué es grande? ¿Y por qué es sabio? ¿Y por qué es entendido? Porque oyeron la ley de Dios. ¿Y cuál es esa ley de Dios? ¿Cuáles son esos mandamientos? ¿Cómo puedo conocer a Dios? ¿Cómo puedo entregarme yo a Él? Para que entonces muchos pueblos fueran a adorarle y amarle. Estableció un pacto con ellos. Deuteronomio 4, verso 13, dice: y Él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. Hay personas que dicen que los 10 mandamientos no son válidos el día de hoy porque son parte del antiguo pacto, porque son parte del Antiguo Testamento, y por supuesto que son válidos. Son el sello del pacto de Dios. Es la forma en la que Dios anunció su pacto. Son tan importantes que Dios mismo los escribió con su dedo, derritiendo una piedra para que quedaran para siempre grabados. Y cuando Dios viene y cambia una vida y toca un corazón, también con su dedo los escribe en el corazón y derrite la piedra que quiere quebrantarse y queda en su alma escrita su pacto. Y entonces la persona entiende esa ley de Dios y la tiene guardada en el corazón y le es natural guardarla porque la ama y porque Dios ha cambiado su corazón, que era como piedra, pero que ahora quedó rendido ante Él. Y estableció su pacto con Dios. ¿Y cómo era su pacto? Tú me vas a amar, tú me vas a obedecer y me vas a amar por medio de que vas a respetar y vas a honrar mis mandamientos, lo que yo te estoy encargando a ti. Dios mismo se los explicó además. Y Moisés les recordó cómo es que Dios se los había explicado. Deuteronomio 5, versos 4 al 7. Dice: cara a cara habló Jehová con vosotros en el monte de en medio del fuego. Yo estaba entre Jehová y vosotros para declararos la palabra de Jehová. Porque vosotros tuvisteis temor del fuego y no subisteis al monte. Dijo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Les narró todo el contexto. Les recordó cómo tú tenías temor. Mas Dios no te quiso dejar en tu temor, sino te habló con amor. Tenías tu temor, pero no te dijo: te voy a matar y te voy a acabar. Te dijo: yo soy Jehová tu Dios. Se presentó con amor. Tú tenías miedo, no te querías acercar, estabas hasta atrás del monte, pero Dios te extendió la mano y te dijo: yo soy Jehová tu Dios. Como cuando una persona amigable te extiende la mano y te quiere conocer y se presenta contigo. Y así Dios vino y se presentó contigo y te extendió la mano. Cuando tú tenías miedo, Él te dio la mano y te dijo: yo soy tu Dios. Y te quiso dar sus mandamientos para que tú de su voz los oyeras y los entendieras, para que no te quedaras en temor, sino vieras la mano extendida y el amor de Dios. Además, Dios les enseñó a preparar a las siguientes generaciones. Deuteronomio 4:9, porque Dios no quería quedarse ahí, sino quería ir a toda la historia hacia abajo. Dice Deuteronomio 4:9, por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Guárdala. Tú debes de atesorar mi palabra, es algo preciosísimo. ¿Cómo lo debes de atesorar? Con diligencia, o sea, con prontitud. Tienes que poner tu corazón, tienes que ser diligente, tienes que ponerte a leer, tienes que buscar mi palabra, la tienes que amar diligentemente, amorosamente, no con flojera, no con una forma pasiva de buscar a Dios. ¿Qué? Leer,
ahí todo lento, no, diligentemente, para que no la olvides. Y luego necesitas que te las estén recordando, sino que cuando tienes tu alma aplicada en ella, no la olvidas. Y como no la olvidas, no se aparta tu corazón de ella. Y entonces tienes el clic adecuado con Dios para enseñarla a tus hijos, para enseñarla a otros, porque diligentemente estás buscando aquello que Dios quiere que tú abundes en tener en tu alma. Les explicó qué era, además, cómo le iban a enseñar a sus hijos. ¿Cómo es que tú le puedes enseñar a tus hijos? Deuteronomio 6, versos 5 al 7 dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. ¿Cuál es el secreto para poderle hablar a otros? ¿Cómo poderle hablar para empezar a tus hijos? Oye las palabras que yo te mando hoy. Ámalas de todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y si tú metes esas palabras en tu ser y las vives y las amas y las tienes dentro de ti fuertemente, entonces vas a tener la gracia para repetirlas a tus hijos y hablarlas de ella en tu casa, en el camino, al acostarte, muchas veces, porque la vas a tener dentro de ti, la vas a morar en tu corazón y vas a poderlas repetir. No, Dios no quiere gente religiosa que esté hablando como un merolico las cosas. Dios quiere gente que las tenga en el corazón. Que las tenga en el corazón y que ame a Dios con todo su corazón, con toda su mente, con todas sus fuerzas. Y después repita sus palabras a sus hijos y al mundo entero. Si no está este amor, no vale la pena hablar nada. Aún Dios les dejó claro, quería solamente el bien de ellos. No quiero más que tu bien. Eso le dijo a la siguiente generación. Deuteronomio 5:29 dice, ¿quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Fíjate cómo Dios ha querido hacer el bien siempre a su pueblo. Yo quisiera que me temiesen, y el temor a Dios no es otra cosa más que aborrecer el mal. O sea, que aborrecieran el mal, me buscaran a mí, me amaran y que guardaran mis mandamientos. Y si eso hacen, les va a ir para siempre a ellos y a sus hijos bien. ¿Quieres que te vaya bien para siempre? Teme a Dios. Esto es, aborrece el mal. Guarda sus mandamientos. Vuélvete a Él con todo tu corazón. Y Dios dice, les va a ir bien para siempre. Y también les enseñó a guardarse de sus concupiscencias. Deuteronomio 4, versos 15 al 16. Dice, guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o de hembra. ¿Por qué digo que era una de sus concupiscencias? Porque ellos después anduvieron sacando del fuego un becerro de oro, una historia que ya leímos juntos. Entonces los niños que lo vieron porque los padres lo hicieron, tuvieron una concupiscencia, aquel desliz que tuvieron sus padres, algo que vieron sus padres. Ahora vamos a ponerle oro, vamos a ver qué sale, vamos a tallarlo. No, ten cuidado. No porque tu padre lo haya hecho, lo vas a hacer tú. Y debemos de entender qué hicieron bien nuestros padres, qué hicieron mal. Tomar los buenos ejemplos, imitarlos. Y en aquello que ellos fallaron, aprender de eso para no repetirlo y amar a Dios con todo nuestro corazón. Así que Dios les decía, guárdate de las concupiscencias o las tendencias naturales que tú puedes llegar a tener algún pecado. Y les apuntó aquel pecado que ellos podían llegar a practicar, que era la idolatría. Tú y yo debemos de entender qué pecados podemos llegar a practicar. Y debes de guardarte. Debes de tener un corazón totalmente alineado con Dios y no hacer nada que no sea adecuado. Dios les dio un nuevo propósito. Deuteronomio 7, versos 6 al 8 dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios.
Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Les dio un nuevo propósito. Tú eres un pueblo especial. Pero no es para que te creas, no es para que digas, oh, qué importante soy, oh, qué bárbaro, sino es para que recuerdas que eres el más insignificante. Porque verdaderamente en nuestro corazón se hace especial cuando se da cuenta de qué insignificante es. Podemos ser limpiados cuando nos damos cuenta de qué tan negro estamos. Y empezamos a entender lo mal y lo grave que fueron nuestros pecados y vamos al precioso Salvador y entendemos que solo con su mano podemos salir adelante. Y entonces Dios viene y nos habla al oído y nos dice, tú eres mi especial tesoro, yo te amo, yo te quiero ayudar, te quiero bendecir, yo te rescaté de servidumbre, yo te rescato del mundo, yo te rescato del pecado, yo quiero que seas nuevo, te quiero bendecir, te quiero ayudar. Fíjate cómo Dios le habló a esa nueva generación. De una manera totalmente diferente, porque estamos tomando pasajes de todo Deuteronomio. Totalmente diferente. ¿Por qué? Porque ellos tenían ahora el deseo de conquistar. No querían quedarse pasivos en el desierto. No querían quedarse como sus padres que para siempre estuvieron en el desierto. Un pueblo rebelde, un pueblo contradictor que siempre le gustaba estar en el desierto, que no quería ir a conquistar, que era cobarde, que se quería quedar ahí por siempre. Ellos dijeron, ya no vamos a hacer eso. Vamos a ir y empezaron a tener victorias. Fueron y conquistaron y Dios les fue hablando. Y si tú hoy te levantas e imitas esa nueva generación que ocurrió en la época de Deuteronomio, Dios va a levantar una nueva generación. ¿Por qué una nueva generación? Porque la generación pasada se quedó en el desierto, porque la generación pasada se quedó envanecida, porque hay líderes que quieren estar y están tibios y son ricos y se han enriquecido y de ninguna cosa tienen necesidad. Y Dios no va a venir y los va a usar a ellos. Dios va a usar a una nueva generación. Dios está haciendo un cambio generacional. Dios está levantando una nueva generación que quiera pagar el precio, que quiera decir yo voy a conquistar. Y a esa nueva generación Dios le va a hablar de una nueva manera, con mucho más amor, con cuidado. Le va a explicar las cosas que pasaron mal, le va a decir qué se hizo de manera incorrecta y le va a decir qué se debe de hacer para ir, levantarse y conquistar. No con la generación vieja, sino la nueva generación. La generación vieja ya no quiso, ya tuvo su tiempo, ya está envanecida, ya se quedó ahí. Están llenos de formas, les encanta vivir en ellas. Y si tú les dices cualquier cosa, quieren siempre defenderlas. Mas Dios llama a una nueva generación. Es tiempo de vivir un Deuteronomio entre nosotros. Es tiempo de vivir una segunda ley. Es tiempo de decir, Dios, fórmame, levántame, hazme parte de esta nueva generación. Porque ya a través de muchos ya no va a venir el Espíritu a hablar. Se están quedando postrados en el desierto. Algunos fueron y ya no están. Muchos pasaron. Una nueva generación se debe levantar. Dios hace el llamado a esta nueva generación. ¿Quieres ser parte de ella? ¿Quieres sumarte? ¿Quieres poner las manos en el arado y no mirar atrás y conquistar? Si la primera no se levantó, se durmió, se envaneció, se entibió, se pudrió de tanta palabra y de tantas cosas, es tiempo de levantar la siguiente generación. ¿Quién quiere ser parte de ella? Dios te llama a conquistar y a ser parte de ella. Termino con 1 Tesalonicenses 5:24, una de las muchas promesas que Dios nos da en su palabra. Fiel es el que os llama. Y verdaderamente Dios es fiel. Y como Él es fiel, va a pasar la segunda parte del versículo, el cual también lo hará. No es por nosotros,
sino es porque Dios nos llama. ¿Quieres ser parte de esta nueva generación? ¿Quieres romper los esquemas de la pasada? ¿Quieres salir del desierto? Salir de la tibieza, salir de las formas antiguas e ir a conquistar. Fiel es el que te llama. Dios lo va a hacer. Súmate y Dios nos va a dar la victoria. Con eso terminamos. Dios les bendiga. Estamos despedidos. Que tengan buena tarde.